Hola y bienvenidos a Culturas Políticas. Te traemos hoy un podcast especial que nos hace mucha ilusión porque presentamos una nueva serie sobre el impacto político de las nuevas tecnologías en las políticas públicas. Lo haremos en colaboración con la organización Political Watch. Antes de contarte más, te recuerdo que puedes suscribirte al programa en las principales plataformas de podcast como iVoox, Spotify o Apple Podcast y también en YouTube. Yo soy Javier Collado y me acompaña, como de costumbre, el director de Culturas Políticas, David Sarias, que es profesor de Historia de Pensamiento Político y los Movimientos Sociales en la Universidad Rey Juan Carlos. Hola, David. Hola, Javier, ¿qué tal? Como decíamos, presentamos hoy una nueva serie de la mano de Political Watch, a quien le agradecemos la confianza de colaborar con nosotros, y para contaros qué es lo que vamos a hacer en próximos programas nos acompaña su directora de investigaciones, Belén Agüero. Bienvenida, Belén. Hola, ¿qué tal, Javier? Encantada y muy contenta de estar por aquí. Bueno, en vuestra web, politicalwatch.es, usáis un término que me ha gustado mucho para definir qué es lo que sois, ¿no? ¿Qué es Political Watch? Un think and do tank. Es decir, que no tratáis solo de reflexionar, sino también de actuar. Belén, cuéntanos un poco más de vuestros objetivos y lo que hacéis, por favor. Sí, la verdad es que el término think and do tank a veces es un poco complicado, pero creo que lo resumiría diciendo que en Political Watch finalmente nos especializamos en trabajar para mejorar la democracia. Y esto lo hacemos de maneras muy distintas. Por un lado, lo hacemos a través de investigaciones para entender un poco mejor cómo la tecnología afecta a nuestro día a día, cómo nos impacta y cómo impacta también a la democracia en la que vivimos, pero también lo hacemos a través de diversas campañas de incidencia que buscan presionar a los responsables políticos para que defienda justamente los derechos de las personas ante estos grandes y diversos cambios que trae la tecnología. Y por último, pero no menos importante, también nos dedicamos a crear herramientas y soluciones que buscan facilitar cómo las personas se involucran, cómo las personas participan en la creación, en el desarrollo y en la implementación de esas políticas públicas que nos terminan afectando. Uh-huh. Desde luego, Belén, las nuevas tecnologías están cambiando la sociedad y la política y es más necesario que nunca ponernos en guardia, enseñar a la ciudadanía sobre sus posibles inconvenientes. Y precisamente por eso comenzamos esta nueva serie, ¿verdad, David? Cuéntanos un poco más sobre qué es lo que vamos a ver en próximos programas. Bueno, yo voy a tomarlo donde lo ha dejado Belén. Yo creo que en esta serie lo que vamos a intentar es incidir en el impacto que tienen las nuevas tecnologías en la vida política nos vamos a centrar sobre todo en las democracias avanzadas, es decir, democracias que se supone que funcionan correctamente. Bueno, no sé a ver, cómo de correctamente le parece a Belén que funcionan nuestras democracias. Y dentro de esas democracias avanzadas vamos a ver los riesgos, que son evidentes, los retos, los problemas que estas nuevas tecnologías nos están planteando y también las oportunidades. ¿Qué nuevos mecanismos de participación nos aportan estas nuevas herramientas digitales? Y aquí quería preguntarle a Belén, lo comentábamos en la previa, pero cuando hablabas creo que tú has utilizado el término, Belén, formas de incidencia o formas de influencia de la ciudadanía sobre los líderes políticos, ¿no? Entonces yo me preguntaba si tú podías darle al oyente una pequeña introducción de qué es lo que tienes en mente. ¿Tienes campañas en Twitter? ¿Tienes campañas utilizando redes sociales? ¿Quemar contenedores? Que me imagino que no. Bueno, lo de quemar contenedores no debería ser la primera opción que se nos venga a la cabeza cuando hablamos de participación y de incidir en las decisiones políticas. A ver, creo, y la idea de esta serie que vamos a empezar a partir de ahora, es un poco recordar que existen un montón de canales y un montón de formas de involucrarnos en el día a día de la política. Lo que pasa es que esos canales muchas veces o se han quedado un poco anticuados, o no se conocen del todo bien, o no se sabe muy bien cómo funcionan y cómo cualquier persona puede involucrarse en ellos y puede empezar a utilizarlos. Entonces, la idea es ver cómo esas tecnologías nos permiten que todos esos canales sean más fáciles, que puedan ser incluso desde poner un tweet o ponerle un mensaje a un diputado del Congreso de los Diputados o a un senador y que le pueda llegar ese mensaje a través de una plataforma sencilla de utilizar, hasta cómo los parlamentos pueden tener mecanismos más sencillos para que la ciudadanía vaya, escuche los plenos, pueda participar, pueda hacer simulaciones del trabajo que se hace dentro del Congreso, por ejemplo. Entonces, la idea es un poco recordar que la participación no es un ente abstracto que parece que nadie sabe muy bien cómo funciona,
sino que al final son mecanismos y son herramientas que cualquier persona debería poder utilizar. Y que la tecnología, además de todos esos retos, como decías muy bien, que son muchísimos, y que tenemos varios problemas por delante, pero que también pueden ser un montón de oportunidades que ya existen un montón de buenas prácticas impulsadas desde la ciudadanía, impulsadas por parlamentos en otros países, en comunidades autónomas. Entonces, es un poco también ver el lado positivo con precaución y con cautela. O sea, tampoco vamos a hacer aquí como que es todo color de rosa, ¿no? Vamos a ver cuáles son las oportunidades, pero también cuáles son esas posibles amenazas que existen. Yo creo que los oyentes seguro que están muy excitados porque creo que es de agradecer. Yo que soy docente y que trabajo con gente joven, incluso a la hora de diseñar la serie estaba pensando en que, oye, pues esto está muy bien, es muy vigente, y se me iba a la cabeza a lo que está pasando ahora, por ejemplo, en Estados Unidos con Elon Musk, ¿no? Que es un señor que es el propietario de Twitter. Bueno, antiguamente Twitter, ahora es X, ¿no? Zuckerberg, que es el propietario de Facebook, o Larry Page y Sergey Brin, que son los propietarios de Google, y cómo han aparecido en la toma de posesión de Trump, y nos vamos enseguida a la alta política. Y sin embargo, yo creo que esta serie va a ser muy útil porque nos permite que el oyente sea consciente de que la política no es eso, no son estas cosas que escapan de nuestro control, sino que la participación política nos permite a nosotros como individuos incidir en el proceso político, que no es un proceso abstracto, que es algo en el que cada uno de nosotros de forma individual puede elegir participar y tener un impacto significativo. Que es una cosa que ya te digo que incluso a nivel de alumnos universitarios a ellos se les olvida, tendemos a la pasividad, ¿no? Y yo creo que es muy importante recordar que las nuevas tecnologías nos permiten participar de una forma útil, o por lo menos más útil que el clásico quemar contenedores. Entonces, como lo vamos a hacer vamos a tratar de integrar esa parte más académica, más del perfil que tenemos nosotros, que somos, ¿no?, de pensamiento político, de movimientos sociales, con cosas que son más específicas, más concretas, que pueden ayudar al oyente. Vamos a empezar con un primer programa evaluando de forma general las plataformas, que las conocemos todos, y ver el impacto que han tenido. Luego, en un segundo programa vamos a examinar específicamente el vínculo. Aquí lo tenemos planificado como juventud e infancia, y hablábamos en la previa que mi instinto es quizá centrarnos en juventud, que quizás sea uno de los sectores que están menos implicados o que tienen una sensación más de pasividad, ¿verdad?, hacia la política. Entonces, centrarnos en cómo las nuevas tecnologías pueden hacer que los sectores más jóvenes se impliquen en la vida política por la vía de las plataformas y las herramientas digitales. En tercer lugar, una vez que hayamos visto la aproximación general y la cuestión de la juventud, habíamos pensado en una cuestión que a mí me pareció muy interesante porque está muy bien aterrizado, que es específicamente los procesos parlamentarios. ¿Cuáles son los mecanismos digitales que permiten al ciudadano individual entrar dentro del proceso legislativo a nivel parlamentario? Y además lo vamos a hacer trayéndonos especialistas que nos permitan examinar una aproximación comparativa entre lo que ocurre en España, que a mí me parece un poco lamentable, pero no sé si a ti te parece también, sobre todo aparte, porque nos estamos centrando en el público, pero otra cuestión que veremos es cómo los políticos utilizan bien o mal o no utilizan estas herramientas digitales. Yo recuerdo que publicamos un estudio acerca del uso de los políticos, que hacen los políticos de Twitter, y aquello era calamitoso, porque no saben, incluso las élites políticas no parece que lo terminen de manejar bien a nivel español. A partir de ahí, una vez que hayamos visto esto, habíamos pensado abordar específicamente los sistemas de votación, que además ahora también están muy en el candelero, digamos, sobre todo por Estados Unidos, y cómo las herramientas digitales pueden facilitar el acceso al voto y los riesgos que esto entraña. La digitalización del voto. Y luego ya en los dos últimos episodios, vamos a abordar la inteligencia artificial, que definitivamente ahora la tenemos muy de actualidad, ¿verdad? Con la irrupción de, ¿cómo se llama, Javier? Deep Blue es el nombre de la... DeepSeek. Vale. Bueno, estás viendo aquí el gran especialista digital que soy yo. Bueno, vamos a ver la inteligencia artificial, que yo
pensábamos que se merecía efectivamente un episodio aparte, solo hablando de inteligencia artificial. Deep Blue creo que era el ordenador que ganó a Kasparov a finales de los 90. Exacto. Ahí es donde te quedaste tú a nivel tecnológico. No, yo me quedé en la paloma mensajera y la pluma con la tinta y tal. Pero bueno, yo sabía que había un Deep Blue en algún sitio. El caso, y ya al final, para cerrar la serie, pues habíamos pensado hacer un episodio titulado Diseño de futuros digitales, en el que pues, recojamos un poco todo lo que hemos visto en los 5 episodios anteriores y hagamos un poquito de prognosis y veamos en qué dirección se mueven las democracias liberales en su interacción con la cosa digital. Entonces, bueno, yo creo que con esto queda introducida la serie. No sé si Belén ¿quieres subrayar algo, añadir algo? Sí, muy brevemente, porque también creo que sirve como introducción y como contexto. Decías recién que a veces la ciudadanía y las personas como que nos olvidamos o nos sentimos alejados, ¿no? de estos canales de participación. Y creo que es importante también recordar que tenemos una serie de derechos que a veces nos olvidamos que los derechos existen para que exijamos su cumplimiento. Y en esa serie de derechos es también donde se intenta enmarcar un poco toda esta serie de capítulos, porque existe desde hace algunos años una Carta de Derechos Digitales, es decir, una serie de derechos que se tienen que respetar en el entorno digital. Hay derechos que pueden parecer muy obvios y que seguramente todos hemos escuchado, ¿no? Como la protección de datos, es decir, cómo nos aseguramos que nuestra identidad digital se protege, pero también hay una serie de derechos que son un poco menos populares y menos conocidos, que son el derecho a participar y el derecho a participar y a que se faciliten medios a través de las redes sociales, a través de plataformas digitales para que participemos. Y un poco ese es el contexto general que tiene y por el cual la Political Watch nos interesa esta serie de podcasts, porque nosotros tenemos un convenio firmado con Red.es. Red.es es una entidad público-privada que tiene la obligación y el mandato de que estos derechos digitales se cumplan. Y en este contexto hemos firmado hace muy poquito, hace casi un año, un convenio junto con la Fundación Hay Derecho, junto con la Fundación AS, que tiene como objetivo dar a conocer y apoyar a la administración pública en la implementación y en la garantía de estos derechos digitales. Entonces, al final, esta serie surge con la necesidad de conocer cuáles son estos derechos digitales, conocer cuáles son los canales y los mecanismos que tenemos para participar y exigir como ciudadanos y ciudadanas que estos derechos se cumplan desde la primera infancia, desde la adolescencia, desde la juventud. Justamente esa juventud que hoy se puede sentir más alejada o que puede sentir que la clase política no los escucha y que no escucha cuáles son sus demandas, pero también para ver cómo la tecnología reforma cómo nos relacionamos con la clase política y cómo construimos o repensamos la democracia que hoy por hoy en muchísimos países está en entredicho como concepto y como realidad. Entonces, creo que es importante también conocer esos derechos y ese es un poco el espíritu de fondo que tiene esta serie. Esto, Belén, cuando hablas de la Carta de Derechos, luego para orientar al oyente. Los derechos digitales se están trabajando muchísimo a nivel europeo y se han aterrizado en España a través de la Carta de Derechos Digitales. Y no solamente en España, sino que también se están aterrizando en muchísimos países de Latinoamérica también. Es decir, es al final con todo este avance de la tecnología siendo cada vez más parte de nuestro día a día, incluso en cosas donde ni la imaginamos, como puede ser en ir a hacer un trámite de empadronamiento, que también hay una serie ahí de herramientas tecnológicas en marcha, pues que nuestros derechos se garanticen en todos esos ámbitos. Entonces, la Carta de Derechos Digitales, la española, que aterriza al final toda esta normativa y todos estos principios europeos, pues atiende a una serie de ámbitos. Uno de ellos, la participación, pero también está la identidad, también está cómo se involucra en nuestros derechos laborales, cómo se involucra en nuestros derechos a la salud, etcétera, etcétera. Muy bien, pues muchas gracias, Belén. No sé si hay algo más que quieras añadir sobre la serie, algo que quieras apuntar más. Nada, antes que nada, muchas gracias también David y Javier por abrir la oportunidad dentro de este podcast a una serie de este tipo y que estamos muy ilusionadas desde Political Watch porque entre los invitados, no solamente, como decías David, vamos a contar con personas expertas del mundo de la academia, sino también con personas que están trabajando en su día a día, creando herramientas súper innovadoras
que vienen del mundo de los videojuegos, del mundo de la infancia, del mundo de la juventud, es decir, que vienen de terrenos totalmente distintos, pero que todos se sienten un poco interpelados por exigir este derecho a la participación. Pues estamos deseando conocerles y debatir sobre todas estas cuestiones, todo este enfoque holístico, ¿no? De la participación ciudadana en las nuevas tecnologías. Muchas gracias, Belén, directora de investigaciones de Political Watch, Belén Agüero, por habernos ayudado en esta presentación de la serie. Nada, muchísimas gracias nuevamente a ustedes, de verdad. A ti que nos escuchas, te recomendamos que eches un vistazo a politicalwatch.es para que conozcas cuáles son sus últimos trabajos. Y a ti, David, te veo en el próximo programa. Claro que sí, Javier. Se despide Javier Collado. Recuerda que puedes encontrarnos en las principales plataformas de podcast como iVoox, Apple Podcasts o Spotify, entre otras, y también en YouTube. Puedes suscribirte en todas ellas para no perderte ningún audio y comentarnos de qué te gustaría que hablásemos o tu opinión sobre el programa. Estamos deseando escucharte también. Puedes encontrarnos en X, en la cuenta @culturpol o en nuestra web culturaspoliticas.com. Hasta el próximo programa. Este programa se ha realizado al amparo del convenio suscrito entre Red.es, del Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública, y Political Watch, para el impulso a la implementación de la Carta de Derechos Digitales en el ámbito de la participación ciudadana. Las actuaciones están financiadas por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de los fondos Next Generation. Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad exclusiva de quienes las dicen, y no representan necesariamente la postura del Observatorio de Derechos Digitales.